Tenga muy buenas noches, licenciado Deras, licenciada Jessie y compañeros. Para efectos de acreditación, mi nombre es Mónica Eunice López Ramos y en mi grupo está conformado por 6 integrantes. La compañera Carolina Renderos, Eric Ulloa, Jennifer Valladares, William Castellanos, Ismael Rivera. Para dar inicio a esta exposición, les presentaré el tema correspondiente a explicar, que es el conflicto colectivo de trabajo. Para entender qué es un conflicto colectivo de trabajo, tenemos que tener la idea de qué trata un conflicto o qué es un conflicto. El conflicto es una oposición o desacuerdo entre personas, o en pocas palabras, es un conflicto de intereses. El conflicto colectivo es un conflicto de intereses que surge en la negociación colectiva entre empleador y sindicatos o representantes legales de los trabajadores. También este conflicto colectivo está caracterizado por 2 elementos. El primero es la pluralidad de trabajadores y el segundo es el interés colectivo. Los conflictos de trabajo presentan caracteres peculiares que les diferencian sustancialmente del resto de los conflictos. La clasificación más importante de los conflictos laborales es que los, por una parte, en individuales y colectivos, y por otra parte, en jurídicos y de intereses, o también en jurídicos o de derecho. Para entrar en sí, dando un ejemplo de lo que trata el conflicto colectivo, he querido plantearles un ejemplo muy claro que podemos definir a lo que se trata el conflicto colectivo de trabajo. Y es que si en un determinado espacio de trabajo no se cumplen adecuadamente las leyes referidas a la seguridad social, entonces es ahí donde los empleados pueden introducir un pliego de exigencias al empleador y entrar en un conflicto colectivo. ¿Por qué les he tratado de poner este ejemplo? Es para darle a entender que un conflicto colectivo se da cuando afecta a un grupo genérico de trabajadores. Porque cuando el conflicto colectivo afecta a un grupo genérico de trabajadores, a pesar de que con posterioridad quepa la determinación individual, estamos ante un conflicto colectivo. Hay que hacer diferencia entre un conflicto colectivo individual, un conflicto plural y un conflicto colectivo. ¿A qué trata o a qué se basa el conflicto individual? Pues el conflicto individual es un conflicto laboral que lo puede iniciar únicamente un trabajador frente a su empleador. Si éste considera que una o varias de las condiciones de trabajo en la que desarrolla su tarea le está resultando perjudicial. A esto es donde denominamos el conflicto individual, porque solamente está afectando a uno, a un trabajador. También está el conflicto plural, que es si este conflicto afecta a un grupo de trabajadores individualmente considerados, nos encontramos frente a un conflicto plural. Los voy a dejar con mis compañeros para que les siga explicando, abonando o enriqueciendo un poquito más acerca del tema. Buenas noches, mi nombre es Ismael Rivera Cortés y bueno, yo les seguiré hablando más sobre el conflicto colectivo de trabajo. El conflicto colectivo
colectivo de trabajo. Se puede dar por la mala interpretación o por la mala aplicación de los contratos colectivos al momento que el sindicato decida plantear un conflicto colectivo de carácter jurídico. Debe elaborar un pliego de petición con apego a la ley, es decir, las cláusulas que se emanan no deben de las buenas costumbres, no deben llevar cláusulas exclusivas, deben de uno de uno de los principales problemas que existen en El Salvador es la cultura antisindicalista que impera tanto en el sector laboral público como en el privado. En este caso podemos decir que el incumplimiento del contrato colectivo y la interpretación errónea de la cláusula Hablar sobre las causas que originan los conflictos colectivos de trabajo pueden ser directas o indirectas, económicas, jurídicas o de hecho y de derecho. Las directas, las causas cuyos efectos influyen inmediatamente sobre los patronos y obreros que entre quienes ocurren, y las indirectas cuando sus efectos repercuten hasta sujetos extraños a la provocación. Como lo explicaba el compañero, en el caso de que se dan directas es cuando hay una violación hacia las condiciones laborales que existen dentro de una empresa, y las indirectas cuando los sujetos son extraños a esa empresa, pero mediante una violación a las condiciones en X empresa, y el sector o el sindicato se da cuenta de que existe algún conflicto, automáticamente se genera un conflicto también para que se le haga una revisión del contrato de trabajo. Por lo tanto, pueden ser directas o indirectas. Y como lo menciona, las jurídicas es por tal vez a lo mejor una cláusula no se ha cumplido como se debe. Y enseguida, para darles más detalles, pasará mi compañera Jennifer a explicarles un poco más. Buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Jennifer Yamilet Valladares. Yo les voy a hablar sobre la estructura del conflicto jurídico colectivo de derecho. El conflicto colectivo de derecho tiene la siguiente estructura, que es el concepto, su característica, su importancia de su reglamento, fundamento y finalidad. En el concepto, podemos decir que un conflicto jurídico de derecho son aquellos que tienen lugar entre un núcleo de trabajadores organizados en forma de asociación profesional y empleadores u organización profesional de empleadores con el fin de obtener el cumplimiento de una norma que afecta un grupo colectivo de trabajadores. En sus características, tiene 4 características la clasificación del conflicto colectivo de trabajo jurídico. La primera es la existencia de un contrato colectivo o una norma o una convención. La segunda es perseguir el cumplimiento, interpretación de una norma contenida en un contrato jurídico colectivo y una convención colectiva. ¿Qué quiere decir perseguir el cumplimiento? Que se cumpla todo aquello establecido en el contrato colectivo de trabajo
la norma que lo establezca, para poder tener un cumplimiento en los derechos de los trabajadores. Como tercer punto tenemos que se encuentre afectado el interés profesional de un grupo de trabajadores. ¿Qué quiere decir que se encuentre afectado el interés de un grupo de trabajadores? Que sea un grupo de trabajadores, entonces es un conflicto jurídico, porque si no, es solo un conflicto, es un conflicto individual si solo afecta a un trabajador. Como cuarto punto, tenemos que su planteamiento se forme ante un juez de lo laboral. ¿Qué quiere decir? El cumplimiento de este conflicto jurídico de derecho se lleva ante un juez, ante un juez de lo laboral. También tenemos la importancia de su reglamento. Como primer punto está en causa del desarrollo de las contenidas colectivas, afianzando con ello el mandamiento de la paz y la tranquilidad social. ¿Qué quiere decir la paz y la tranquilidad social? Que el empleador tiene que cumplir lo establecido en un contrato colectivo para que no se genere un conflicto, porque si no se cumplen lo establecido, si no se cumple ya las reglas que se establecieron o los acuerdos que se dieron en el contrato, entonces se generan los conflictos colectivos que son ya conflictos jurídicos o de interés. También está fijar condiciones de las prestaciones individuales de los servicios, garantizar la efectividad o actualización de los derechos. Con actualización de los derechos quiere decir que siempre el empleador, para evitar el conflicto jurídico, debe estar dispuesto a sentarse a la mesa con el trabajador para poder discutir nuevos derechos, para poder ver el derecho que se está violando y de esa manera evitar los conflictos. Pero si no se llevase a cabo esto y el empleador se negase a dialogar con los empleadores, entonces se generan los conflictos jurídicos. Como tercer punto, la integración, el cual debe recurrir a la organización gremial para la solución de sus diferencias. ¿A qué se refiere con su agrupación gremial? Que ya todo el sindicato se organiza para llevar a cabo el conflicto jurídico, porque ya el empleador no está cumpliendo con las condiciones que se establecieron y de esa manera hacer cumplir su derecho como sindicato y que se le haga cumplir lo que se estableció en la norma. Sus fundamentos sobre la vida misma de los grupos profesionales. Sobre la vida misma de los profesionales, ¿qué quiere decir? Que esto afecte tanto como el ámbito laboral de los trabajadores como el ámbito exterior, porque al tener conflictos, al no cumplirse ya lo establecido en el contrato, afecta tanto como tanto la vida del trabajador dentro de su ámbito de trabajo, como al salir al exterior, afuera de su trabajo. Sobre la interpretación de los contratos colectivos. Cuando se genera el conflicto colectivo jurídico es cuando la interpretación, el empleador tiene una interpretación de la norma que se estableció, pero el empleado tiene otra interpretación. Entonces ahí se genera un conflicto jurídico colectivo de trabajo. De esta manera, tenemos el tercer fundamento, que es sobre el cumplimiento del contrato colectivo. Si no se genera el cumplimiento de los contratos, entonces ahí tenemos un conflicto jurídico colectivo de trabajo porque se está violentando los derechos de todos los trabajadores en el sindicato. Por eso se organizan y forman un conflicto jurídico para poder hacer valer lo que se estableció. Y por último tenemos la finalidad. La finalidad es determinar a quién corresponde el derecho establecido en una norma preexistente. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Que la finalidad es para darse a conocer la determinación del derecho que ya está determinado en un contrato o en una convención. Es determinar que esto se determina ya frente al ámbito jurisdiccional. Es decir, que ya está en manos de un juez determinar si el derecho lo violentó el trabajador o lo violentó el empleador, o la interpretación de la norma establecida en el contrato de trabajo la está incumpliendo el empleador o la malinterpreta el trabajador. También tenemos 4 ejemplos
En estos ejemplos establecemos lo que son la diferencia entre el contrato colectivo, entre el conflicto colectivo jurídico o de derecho y el conflicto colectivo económico o de interés. En el primer ejemplo dice la celebración de un contrato o convención colectivo de trabajo. Este ejemplo es claramente de económico y de interés, un conflicto económico de interés. ¿Por qué es un conflicto económico de interés? Porque es algo que se va a crear, es algo nuevo, es una creación de una norma, es la creación de un contrato a favor de los empleadores, a favor del trabajador, para que se favorezca tanto como el derecho del empleador como los derechos del trabajador. Tenemos el segundo ejemplo, que es la revisión de un contrato o convención colectiva de trabajo. Este es un conflicto jurídico o de derecho. ¿Por qué? Porque es la revisión de un contrato ya estipulado, es algo ya creado, una norma que ya fue creada anteriormente. También tenemos el cumplimiento de una norma existente en un contrato o convención colectiva de trabajo. Y el cuarto, la interpretación de una norma existente de un contrato o convención colectiva de trabajo. Estos últimos dos también son un ejemplo completo de un conflicto jurídico o de derecho. ¿Por qué? Porque es algo que ya está establecido. Es sobre la interpretación, sobre la revisión de algo que se estableció para ver si se está cumpliendo, para ver si la interpretación es errónea o es buena a favor de las dos partes. ¿Qué queremos dar a entender? ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto colectivo de interés y cuál es un conflicto jurídico o de derecho? Es que el de derecho es sobre algo ya establecido, es sobre una norma que ya está creada, es sobre algo que ya se fundamentó. Y el económico de interés es sobre algo nuevo, sobre un interés de crear algo nuevo, de crear algo a favor del trabajador como del empleador. Son nuevas normas que se van creando a partir del contrato colectivo de trabajo. A continuación les dejo con mi compañero para que les siga explicando un poco más del tema. Gracias, Jennifer. Para seguir con el tema, me gustaría dar inicio, o continuar con el tema, mejor dicho, con esta frase célebre del sindicalista español, que hablaba acerca de la identidad de la clase obrera, que dice la frase: los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia. Eso mencionaba el sindicalista español Marcelino Camacho. Para continuar, vamos a hablar sobre los conflictos colectivos de trabajo, los efectos que genera tanto individuales y colectivos. Y como lo mencionaba la compañera, ya están establecidos las condiciones que se deben de cumplir en un contrato colectivo, el cual no se deben de violar por parte del patrono. Y es por tanto que en la Constitución ya establece de que se puede dar el derecho del trabajo, es un contrato de ley que está considerado en el artículo 39, parte final de la Constitución. Esta manda que debe de darse un procedimiento con el objeto de que las condiciones de trabajo vigentes en determinada actividad se hagan obligatorias para todas las empresas que se refieran a ese ramo. Este ejemplo es el caso de las empresas textiles, en las cuales para lograr cierta uniformidad en las condiciones de trabajo, que esta uniformidad incluso la encontramos en nuestro código de trabajo, que habla sobre los procedimientos para uniformar las condiciones de trabajo en las diferentes actividades económicas. Es decir, se elabora como un proceso parecido a un proceso de elaboración de ley. Se genera una ley, pero es un contrato ley se le llama, aunque es una terminología arbitraria, lo mencionan los tratadistas, y convencional porque no es un contrato ni es ley. Lo primero, porque no es realidad un verdadero contrato, ya que su objeto no es crear obligaciones entre las partes. Y lo segundo, porque si bien es ley en el sentido material, no lo es en el sentido formal, siendo una extensión del contrato colectivo. Es una conquista más de la clase trabajadora porque tiende a mejorar las condiciones que existen en cada contrato colectivo de trabajo. Eso lo mencionan los tratadistas según el Manual de Derecho Laboral.
Entonces, como les mencionaba, esto genera efectos tanto individuales y colectivos. ¿Por qué individuales? Bueno, en primer lugar, porque no se devengan salarios. El momento de que se paran labores, automáticamente también la empresa no paga salarios. Por ejemplo, si se da una huelga, que la huelga está tipificada en el artículo 527 del Código de Trabajo, que habla que se pueden, o mejor dicho, se pueden dar las huelgas por las siguientes finalidades: la celebración o revisión de un contrato colectivo de trabajo para que se cumplan lo que se planteó en ese contrato ya con las normas preexistentes, así como el convenio de la OIT, o diferentes normas que se puedan estar inmersas en ese contrato. Se deben de cumplir las condiciones laborales, porque el contrato colectivo normativo no es algo el cual es cierto que no es esa la finalidad principal de, por ejemplo, no tiene como obligaciones entre las partes, pero puede llevar o pueden existir perfectamente unas cláusulas por dentro del contrato donde pueda que el patrón se obligue a darles mensualmente $100 o una vacación en un rancho de playa o en X lugar cada 3 meses. Es algo que pueden estipularse, pero en sí no tiene, no es la verdadera esencia de un contrato colectivo de trabajo, porque la finalidad o el objetivo es las condiciones en que se encuentran todo trabajador. El trabajador puede ser intimado de poner la medida, es decirle, hacerle la petición: mire, por favor, ya no esté en la huelga o no pare labores. Puede ser intimado. Otra de los efectos que tiene individualmente, que procede el despido con justa causa, como ya lo tiene regulado también nuestro Código de Trabajo. Y existe ya lo que nosotros estamos en el tema de lleno, que son los efectos colectivos. Ya son prácticamente el efecto más grande que puede haber. En tanto, la responsabilidad puede ser laboral y sindical, civil y penal. Laboral y sindical. Tanto el sindicato como el patrono puede tener una responsabilidad civil, tal como lo establece el artículo del Código de Trabajo, que habla en el artículo 476 sobre quién es el infractor o quién es el que genera el conflicto de carácter jurídico. Si el infractor fuera un patrono o un sindicato de patronos y la parte demandante estuviera constituida por trabajadores no sindicados, se le impondrá una multa hasta de 10.000 colones, lo menciona el código, que en dólares son 1.142.86. Por otra parte, dice que si el infractor fuera un sindicato de trabajadores o una coalición de sindicatos, se le impondrá una multa de 571.43 dólares. Y si el infractor fuera una institución oficial autónoma, se le impondrá una multa de 571.43. Eso es tanto la responsabilidad civil, lo que tiene de responsabilidad civil o sanción, que le podríamos llamar. En tanto a la parte penal, porque existe también una responsabilidad penal, que está tipificado en el artículo 244 del Código Penal, que establece que el que mediante engaño o abuso de una situación de necesidad sometiera a los trabajadores a su servicio, a condiciones laborales o de seguridad social que perjudicaren. Esto hay que tomarlo muy bien en cuenta, porque esto sí es la finalidad que tiene un contrato colectivo y por la cual puede surgir un conflicto colectivo de trabajo, porque no se están respetando las condiciones laborales, las condiciones de seguridad social, que perjudican, suprimen, restringen los derechos reconocidos por disposiciones legales o contratos individuales. Disposiciones legales puede ser lo que les mencionaba sobre el artículo 39 de la Constitución, que puede establecerse un contrato o de ley y no se esté cumpliendo con eso. Entonces serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años. Eso lo tiene tipificado el Código Penal. Es en tanto a los efectos que tienen efectos individuales y colectivos de los conflictos de trabajo. Enseguida va a pasar mi compañero a explicarles
acerca del tema sobre quién o hacia dónde se tiene que llegar o quién es la autoridad competente para darle solución al conflicto. Buenas noches, licenciado, compañeros. Les hablaré sobre quién es la autoridad competente y qué es lo que se debe de hacer. Cuando se trate de un conflicto colectivo de trabajo, las partes interesadas presentarán ante el juez competente la demanda con los requisitos del artículo 379, donde lo señala lo que se va a contener dicha demanda, también sin olvidar la jurisdicción y competencia, que es una de las actividades que técnicamente corresponde al Estado en materia de conflictos colectivos jurídicos, ya que por su medio se exige a este a través de sus órganos jurisdiccionales correspondientes, es decir, interpretando en los casos de inseguridad o demanda el incumplimiento de los casos de relación o intervención del derecho preexistente, contenido en los contratos o convenciones colectivos de trabajo. Además, corresponde a los juzgados de lo laboral y a las demás jueces con jurisdicción en materia de trabajo conocer en primera instancia de las acciones, exposiciones y recursos que se exigen en juicios individuales y conflictos colectivos de carácter jurídico. Una vez admitida la demanda, el juez emplazará a la otra parte como nada más el día de respecto. Es lógico que para el emplazamiento en estos conflictos se aplique el procedimiento establecido para que los juicios individuales de trabajo contestada la demanda o transcurrido el término del emplazamiento, el juez abrirá a prueba por 10 días y vencido en término probatorio, el juez fallará dentro de los 5 días ordenados que se cumpla con las normas dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Puedo concluir con muy escasos los conflictos colectivos de carácter jurídico hasta el presente en los tribunales. A continuación pasará mi compañera a explicarles lo que establece nuestra legislación. Continuando con la exposición, para efecto de acreditación, mi nombre es Ingrid Carolina Rendero Gutiérrez y les voy a hablar sobre los procedimientos para la solución de los conflictos colectivos de trabajo. Existen dos procedimientos para la solución de los conflictos colectivos de trabajo, jurídico o de derecho. El primer procedimiento es el judicial, que es a través de un juicio y una sentencia judicial. En nuestro ordenamiento solo pueden solventar conflictos colectivos si se configura como una modalidad procesal para atender las situaciones conflictivas que afecten a intereses generales de los trabajadores. El procedimiento de conflicto de trabajo solo puede utilizarse cuando no se ejercite el derecho de huelga. Sin embargo, y declarada la huelga, podrán los trabajadores desistir de ella y someterse al conflicto colectivo. Son sujetos activos del ejercicio de instar conflicto colectivo. Tenemos el segundo procedimiento, que es el extrajudicial, que es mediante la intervención de un tercero, que pueden solucionar tanto conflictos jurídicos como de intereses, así como resolver conforme a derecho o a equidad. Se pueden instrumentalizar mediante la negociación de las partes en conflicto cuando exista participación de un tercero, cuando se distinguen según la actuación que lleve a cabo este sujeto. La conciliación cuando se limita a propiciar el diálogo entre las partes. La mediación en la que además de acercar a las partes propone posibles soluciones al conflicto. El arbitraje
donde el tercero dicta un laudo arbitral que pone fin a la controversia. Los conflictos colectivos en derecho deben ser resueltos por los tribunales jurisdiccionales apoyándose en el hecho que siendo la finalidad de estos conflictos aplican o interpretan normas preexistentes. También tenemos el Código de Trabajo que nos establece en el artículo 475 al 478 los conflictos colectivos de los procedimientos o soluciones de trabajo. Esta es mi participación. Muchas gracias. Bueno, hasta acá concluye nuestro tema sobre los conflictos colectivos de trabajo. Esperemos que abonen o ahonden ustedes con respecto a este tema en el artículo 471 del Código de Trabajo. Así que esta ha sido nuestra participación. Gracias.